Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hacer una video respuesta a un video de filosofía judía. Eh, de joven Jacob hace unos videos interesantes desde su perspectiva del judaísmo, con muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. Él trata siempre de refutar el cristianismo, pero creo que falla estrepitosamente. Y vamos a ver lo que habla acá, porque parece que está hablando con una joven cristiana. Aparentemente le gusta debatir con personas que no tienen la capacidad para responderle, puesto que veo muchos debates de él con pastores que lamentablemente no tienen la preparación académica ni teológica para poder discutir ciertos temas con él, y él basándose simplemente en el hecho de que sabe un poquito de que sabe hebreo, de que supuestamente es la lengua en la que se escribieron ciertos textos del Antiguo Testamento. Con eso él básicamente termina engañando a los hermanos y dejándolo básicamente en ridículo. Vamos a ver qué dice este video y vamos nosotros a darle una respuesta. Bendito sea el Señor. Vamos a escucharlo. Que el Mesías no ha llegado, porque no está ese mundo que los profetas dijeron que va a pasar cuando llegue el Mesías. ¿Sí me hago entender? Pero Yeshua es lo que ha prometido, de que un día se acabará el sufrimiento, no hay más Pero no lo lágrimas, hizo. no hay más dolor. Bueno, parece como que él está debatiendo con esta joven referente a los cambios que tienen que pasar cuando el Mesías venga, pero dentro del concepto del judaísmo aparentemente no existe la idea de las dos venidas, de que Cristo vino primero como cordero y luego viene como león conquistador. Entonces dentro del cristianismo tenemos esta noción de que el Cristo vino la primera vez, pero no vino a cumplir todas las profecías, sino simplemente a hacer expiación por el pecado para este mundo caído, y luego vendrá como un león conquistador a redimir a toda la creación totalmente ya, y a traer un cambio donde ya no habrá más guerra, donde ya no habrá más lucha, más batalla, y será básicamente una nueva creación, es la palabra, habrá una nueva creación. Entonces yo creo que él falla en ese punto porque el cristianismo tiene la idea, la enseñanza bíblica, de que hay dos venidas. La primera venida de Cristo fue una venida solamente para morir. La segunda venida vendrá como el león conquistador y vendrá con todas sus cientos y cientos de millares de ángeles y de ministros de fuego a conquistar la tierra y a cambiar la tierra, convirtiendo la tierra, dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva y todo será mudado. Así que vamos a ver qué sigue diciendo este caballero acá. Pero no lo logró. Cuando Él regrese, Pero porque eso lo hay puede una decir cualquier segunda venida persona. de Él. O sea, yo también te puedo decir lo mismo. Yo te voy a decir, bueno, que me maten y cuando regrese vas a ver que yo voy a hacer que el mundo va a ser mejor. No creo que lo que él diga tenga sentido, porque tenemos que entender algo desde la perspectiva cristiana, y es el hecho de que él, primeramente, no es Dios hecho carne. Eso es lo primero. Lo segundo es, él no vino como Cristo a cumplir la ley, que, si ya, que Cristo sí la cumplió y él no la ha cumplido. Entonces, él no tiene la potestad de decidir que yo puedo volver y cuando yo vuelva, él decir lo puede decir, pero de decirlo a cumplirlo son dos cosas distintas. Entonces, la diferencia es que la prerrogativa de Cristo, es decir, lo que Cristo afirma y lo que Cristo vindicó, es que Él es Dios y que cuando Él vuelva, Él vendrá como el león conquistador a conquistar toda la creación y a poner todos sus enemigos por debajo de sus pies. Vamos a seguir escuchando a ver. No, en ningún lado en todos los profetas dice que el Mesías va a venir dos veces. No, no, no existe. Eso es una creación del cristianismo para justificar el hecho de que Jesús no cumplió estas profecías en el primer y único intento. Otro error, es decir, hubieron doctrinas que no se revelaron en el Antiguo Testamento. De hecho, la doctrina de la regeneración no se reveló en el Antiguo Testamento. Eso era un misterio que estaba oculto para la iglesia, que estaba preparado para la iglesia. Hubieron muchas cosas que eran misterios de Dios que no se revelaron, como el tema del arrebatamiento, que Pablo dijo aquí: os digo un misterio, que no todos moriremos, por sí todos seremos transformados,
que cuando venga la final trompeta, que unos serán levantados y después los otros seremos arrebatados. Eso es lo que habla Pablo. Y habla de que es un misterio, de si no había sido revelado. Entonces, si nosotros creemos en la segunda venida, porque que la Biblia que lo enseña, dice, el Señor de gloria vendrá con sus santos ángeles y nos reuniremos juntamente con él en las nubes. Esa es la palabra que lo dice. Entonces, lo que él dice realmente no tiene sentido porque él lo está mirando desde su perspectiva judía, que tiene una revelación limitada, que no tiene toda la revelación de Dios, que es, aleluya, dada en el Nuevo Testamento, que es donde se da la revelación más plena y más completa de Dios. Vamos a seguir escuchando a ver qué dice el Señor este. Que ustedes, Mesías que ustedes esperan, porque he escuchado que ustedes aún están esperando a un Mesías. ¿Cuáles son las cualidades que ustedes esperan en él? Hijo de padre y madre, humanos. Sabio de la Torá, no va a borrar nada de la Torá, nada. Ni agregar, ni quitar, no se va a inventar nuevas religiones, nada. No va a ser un... Bueno, él empieza diciendo que tiene que ser hijo de padre y madre humano, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, aunque él hizo un video hablando de Isaías 14:7, diciendo que Mateo lo cita mal, que no es así, y hablando del tema de Betulá y Alma, y yo le hice un video respondiéndole a él ese video, donde muestro claramente que él está equivocado y que muchos judíos han traducido la palabra Alma como virgen, que él dice que que no se traduce como virgen, sino como joven, y que la palabra que utiliza es Betulá. Y sí, se utiliza la palabra Betulá, pero las dos palabras son sinónimas y las dos palabras se utilizan indiscriminadamente para diferentes mujeres que se muestra que son virgen. Entonces, volviendo aquí al punto, él dice que tiene que ser hijo de un padre y una madre, y no es así. El Cristo dice que tiene que ser hijo de una virgen. De hecho, a quien le dieron la promesa de que traería el Redentor fue a la mujer, no al hombre. Entonces, lo que él está diciendo no concuerda ni siquiera con el Antiguo Testamento. Entonces, él está equivocado totalmente en este punto. Vamos a ver qué sigue diciendo él sobre este tema. Dios, va a ser un ser humano normal. Va a reunir a los exilios, va a ser un líder político, va a ser un sabio de la Torá, creo que ya lo dije. Va a liderar, va a ser una persona de ejemplo, un rol. Dicho de otra manera, lo que esta gente está esperando es un líder político. Y ese fue el error en el Antiguo Testamento, que ellos estaban esperando un líder que lo liberte del yugo de los romanos. Y la libertad que Dios quería traer al hombre era una libertad espiritual, porque el hombre se había corrompido por la caída, porque el hombre había quedado en una esclavitud hacia el pecado, y el hombre necesitaba un salvador porque no se podía salvar por sí mismo. Ahí es que radica la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo es una religión que está centrada en el yo, en lo que ellos hacen, cómo ellos se salvan. Por eso Pablo revela que el mismo Abraham, cuando fue salvo, aleluya, a través de la fe, que no fue por sus obras meritorias. Oh, bendito sea el Señor. Y muchos profetas dijeron que el justo por la fe vivirá. Entonces, el judaísmo quiere enseñar una religión a través de las obras. O hijo de un hombre, hijo de una mujer, pecadores como todos nosotros. ¿Qué va a hacer ese señor? Un líder político, lo que ellos están esperando. Un tipo que le va a dar un training a ellos de liderazgo y ese tipo de cosas, y va a decir que supuestamente a guiar a la nación de Israel. Ese no es el Cristo que muestra la Biblia. El Cristo que muestra la Biblia es un Cristo de poder, es un Cristo que fue Dios que se hizo hombre, y ese Dios que se hizo hombre vino a morir por la humanidad como un sacrificio, pero no solamente eso, que vino a morir por la humanidad como un sacrificio, resucitó al tercer día y resucitó para nuestra justificación. Vamos a seguir escuchando a este muchacho. A seguir, en el sentido particularmente en el político, porque hoy en día la política es podridísima, pero la política del Mashiach, del Mesías, será ideal. Entonces es básicamente eso. Oye, ellos están esperando a un político. A un político. Es decir,
ellos reducen la figura mesiánica a un politicucho. Mire, el mejor de los políticos, y póngalo el Mesías que ellos tienen en mente que va a venir, que es un político, un líder, lo único que va a hacer es tratar de arreglar las cosas aquí, terrenales. Pero el Cristo que predica la Biblia, que enseña la Biblia, es un Cristo que va a transformar, aleluya, la naturaleza de las cosas. Va a traer cielo nuevo y tierra nueva. Va a cambiar la naturaleza del hombre. Nos va a hacer a nosotros partícipes de la naturaleza divina. Es decir, lo que ellos están predicando es un político. Lo de ellos son como un partido. No más de ahí. Un líder que está dando un trending como un training de liderazgo y demás y ese tipo de cosas. Es lo más que pueden enseñar ellos. Entonces, la figura que ellos tienen de su Mesías es de un politicucho, mientras nosotros tenemos una figura mesiánica de Dios haciéndose hombre, humillándose hasta lo sumo, viniendo a salvar al ser humano a través de su sacrificio, viniendo a ser una ofrenda para sacrificio y dándole la oportunidad a cada hombre que si se arrepiente y cree pueda ser salvo. Es totalmente diametral la idea. Ellos están pensando en algo de obra, nosotros estamos pensando en algo que tiene que ver con Dios salvando a toda la humanidad. Como un gobernante Es que para el Mesías, ustedes. esa es la definición de Mesías, exacto. Ok, ¿y qué tan cierto es que están construyendo el tercer templo? Por desgracia, no lo estamos construyendo todavía, Ok, porque hay una este, mezquita ahí. pero ustedes, ¿cómo distinguirían entonces al Mesías? ¿Y por qué creen que Jesús no fue ese Mesías? Porque Jesús iba en contra de la Torá. Lo primero que dice es que Jesús iba en contra de la Torá. Eso es mentira. Jesús cumplió la Torá. Jesús vivió bajo la Torá. Jesús no enseñó nunca nada en contra de la Torá. Lo que pasa es que esta gente tiene una interpretación de la ley muy de ellos. Y Jesús vino a enseñarle a ellos cuál era el espíritu de la ley. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, las escrituras, Jesús no solamente vino a vivirla, a cumplirla y demás, sino también enseñarla correctamente, porque los rabinos y los judíos de su tiempo se habían corrompido con un grupo de enseñanza absurdas y cosas tontas que enseñaban. Mire que Jesús le dice a los judíos, para que usted tenga una idea, le dice, ustedes dicen que es Corbán, todo con lo que yo pudiera ayudar a mi padre o a mi madre. O Corbán significa ofrenda a Dios. Pero yo le digo a ustedes que ustedes por sus tradiciones han invalidado el mandamiento de Dios, porque Dios manda que honren a vuestro padre y a vuestra madre. Ustedes ven, es decir, esta gente enseñaba a un grupo de chácharas, así mismo como soy, chácharas, cosas sin sentido. Agregaron un grupo de mandamientos a la ley, hicieron que la carga fuera más pesada que ni ellos mismos la podían llevar. Usted lee, creo que en uno de esos escritos de los judíos, que dice que si una gallina pone un huevo un sábado, usted no la podía comer porque el huevo, ay Dios mío, porque el huevo, la gallina había trabajado para ponerlo. Imagínese usted. Oiga el nivel de enseñanza de esa gente. Entonces Jesús viene para mostrarle a esa gente no solamente que él vivió la ley, sino también para predicar la palabra como se tiene que predicar, trayendo al hombre al arrepentimiento y haciendo que el corazón del hombre se vuelque a Dios. Esa es la diferencia que hay. Entonces él dice que Jesús no vivió la Torá o no enseñó la Torá, no sé qué es lo que bien, cómo que él lo quiere expresar, pero Jesús fue todo lo contrario. Jesús fue la persona que cumplió punto por punto la Torá. Vamos a ver lo que dice este muchacho. Es decir, en contra de la palabra de Dios. Jesús no fue líder político, no hizo ningún esfuerzo por liberar políticamente al pueblo. Es que ese no era el punto de Jesús.
Fue la mala interpretación judía lo que impidió que reconocieran a Jesús. Jesús no vino a libertar una nación, Jesús vino a libertar la humanidad, pero no a libertarla de una opresión política, sino a libertarla de la opresión espiritual que el diablo tiene sometida a la humanidad. Por eso decimos que la visión que tiene el cristianismo es mucho más grande, mucho más plena, mucho más excelente de Dios que la que tiene el judío. Porque el judío tiene una visión muy limitada de Dios y lo que ve es a un Dios que manda un politicucho a traer políticas, a lo mejor sociales, digo yo, será socialismo, sociales, para se traer igualdad. Digo yo, no sé, yo pensando. Es una locura lo que dice este muchacho. Y si ese es el pensamiento judío, usted puede ver por dónde va todo esto. Vamos a seguir escuchando lo que dice la joven y lo que dice este muchacho. Lo judío en su momento, y nosotros consideramos que esa es una de las condiciones, la liberación nacional de Israel. Y es básicamente por eso. Pero no crees. Él dice que como Jesús no libertó nacionalmente a Israel, entonces no, Jesús no es el Mesías. Pero aquí hay algo tremendo que tenemos que entender. Primeramente hay una parte que tiene que ver con el Israel espiritual. Es decir, Dios vino a libertar espiritualmente a las personas, aunque Dios pueda traer libertad física en algún momento a la nación de Israel. Pero el plan de Dios es de salvar a la humanidad, no de libertar una nación. Entonces, el problema de estas personas es que ellos tienen un orgullo étnico muy grande, y ese orgullo étnico lo hace a ellos verlo como el ombligo del mundo. Así que se ven ellos se ven como el ombligo del mundo. Y como Dios no lo libertó, como Jesús no lo libertó a ellos, entonces Jesús no es el Cristo. ¿Quién te dijo a ti que Dios tiene que obrar bajo tus condiciones? Dios sabe cuándo va a hacer lo que va a hacer. Y Él ha venido revelando su plan de manera tal que nosotros vayamos entendiendo paso por paso. Porque la revelación de Dios ha venido siendo gradual. Vamos a seguir viendo. Porque como dije, Él quiere vender el hecho de que como Israel no está libre, por eso ya lamentablemente la iglesia, Jesús, no es el Cristo, y no es así. De hecho, la Biblia dice algo muy fuerte referente a Israel, que hay un endurecimiento en parte para Israel hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pero cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles, entonces Dios va a empezar a tratar con la nación de Israel, con la nación incrédula de Israel. Va a empezar a tratar y va a hacer que el corazón de esa persona se vuelva a su Cristo. Vamos a seguir escuchando. ¿Tú que es mejor una liberación más externa que buscaba Jesús, el Mesías? O sea, me refiero a que más espiritual, No, o porque sea, una nosotros, libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, porque el pecado es una esclavitud. Entonces Jesús vino a salvar al pueblo, pero no literalmente de ser un gobernador y sacarlo de ahí, o sea, sino que de sacarlo de esa esclavitud que es al pecado, va, que el pecado lleva a fin de muerte. Como ustedes pueden ver, la joven, que aparentemente ya tiene cierto conocimiento, ella razona de una manera más profunda que él. Dice, pero no es algo más profundo, es decir, que sea una liberación espiritual y no algo ¿verdad? Terrenal, una liberación terrenal, que Dios libertó una nación. Eso no tiene sentido. Dios vino para traer libertad del pecado al ser humano. Y Dios utilizó la nación de Israel como un instrumento para, a través de la nación de Israel, traer a su Mesías, porque a la nación de Israel fue que se le dio la promesa mesiánica. Ahora sí, ahora toda la nación de Israel necesita arrepentirse y reconocer a Cristo como su Señor para ser salvo, al igual que cualquier gentil. Lo que pasa es que ellos tienen un orgullo étnico y ellos creen que simplemente por ser descendientes de Abraham se merecen la salvación. Vamos a seguir escuchando a ver qué siguen diciendo ellos,
pero la muchacha lo que acaba de decir es básicamente una realidad, lo único que ella no lo explicó de una manera teológica muy profunda, pero ella lo que está diciendo es una verdad, es decir, es más profundo que Dios venga a libertar al hombre del pecado, de la cadena del diablo, de Satanás, a que simplemente venga a libertar a una nación. La paga del pecado es No, muerte. nosotros los judíos ya somos libres del espíritu hace mucho. Desde la salida de Egipto se nos liberó espiritualmente. Eso se llama Pesaj. Y nos, Oigan la contradicción más grande aquí. Según él, ya ellos fueron libertados espiritualmente cuando salieron de Egipto. Pero la salida que fue de Egipto no fue espiritual, fue física. Ahí sí la nación fue libertada de una manera física. Fue una manera terrenal que fue la liberación. Pero a eso él lo quiere espiritualizar. Eso sí él le conviene espiritualizarlo para terminar diciendo que ya en ese punto ya fueron salvos. Pero me pregunto yo, la generación que salió de Egipto, la Biblia dice que la mayoría de los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Es decir, que no fueron libertados entonces. No fueron libertados porque al final fueron incrédulos y murieron. Y Dios dice en su palabra que Él estuvo airado con ellos los 40 años que ellos andaron en el desierto. Ven que lo que está enseñando este señor es pura cháchara. No tiene sentido lo que él está diciendo. Él le gusta debatir con personas que él la puede enredar con todos sus artilugios de que somos judíos y esto y aquello, pero él no tiene cómo realmente sustentar sus ideas. Porque lo que está diciendo aquí es una incoherencia. Totalmente. Vamos a seguir escuchando, a ver qué dicen esta persona. nosotros ya tenemos libertad espiritual. El concepto de salvación es distinto en el judaísmo. En Isaías mismo dice, 43:11 por allá, dice que solo Dios salva. No hay otro que salve. El Mesías no viene a salvar. O sea, o por lo menos no el concepto de Pero salvación que Jesús, tiene el cristianismo. La salvación que nosotros concebimos es una salvación nacional. Siempre que tú lees en la Biblia, Fíjese acá que él lo dijo ahora abiertamente. Él dijo una salvación nacional, porque eso es lo que ellos están buscando. Es decir, eso es lo que ellos creen. Ellos creen que la libertad que Cristo venía a traer era una libertad nacional, cuando Cristo tenía una libertad del pecado para todo el mundo. Y como ellos no lo recibieron, fueron endurecidos en parte, entonces Dios trajo la salvación a través de ese endurecimiento que le trajo al pueblo de Israel, la salvación para el gentil. Entonces él dice, Dios es el que salva, pero nosotros creemos que Dios es el que salva. ¿Pero cómo? A través de la persona de Cristo. Porque Dios se hizo hombre, dice la palabra. Y ese Dios que se hizo hombre murió en la cruz como un sacrificio por el pecado del ser humano. Nosotros creemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento es tipo de del que había de venir. Y Cristo es el antitipo de todas esas señales que había en el Antiguo Testamento. El cordero, el sacrificio, el altar, todo eso que usted ve en el Antiguo Testamento son tipos y hay un antitipo que es Cristo. Todo eso hablaba del sacrificio que venía, perfecto de Dios, todo eso hablaba del Mesías, todo eso hablaba de la persona de Cristo de una manera o de otra. Vamos a seguir escuchando lo que dicen los hermanos. en la Biblia hebrea, ¿sí? Lo que llaman Antiguo Testamento. Siempre que tú veas la palabra salvación, fíjate el contexto. Nunca se refiere a una salvación de las almas, de cosas, porque eso ya lo tenemos. Lo que se refiere es a una salvación nacional, a una salvación del mundo. Y no me voy a meter mucho en los versículos bíblicos que dice, solo, pero ¿qué Erika, sentido a tuviera nivel si simple. tienen que esperar un tiempo para eso y entonces las personas que viven allí en Israel están muriendo, judíos están muriendo, los están asesinando? Exacto. Entonces, Por eso no ¿qué llegó el sentido Mesías. tendría que allá los últimos No, sean a los últimos que sean por eso está rescatados? escrito, por eso los profetas dijeron que cuando llegue el Mesías, nada de esto va a pasar. Las personas, los judíos van a dejar de ser humillados, literalmente dice eso, que Bueno, como podemos ver, él sigue con el tema de la salvación nacional. Y yo creo que esto es lo que diferencia de una manera muy grande el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo
es una filosofía o religión basada más en el pueblo judío, que lo vayan a salvar a ellos, que es decir, algo como muy de ellos, es algo muy egoísta, sería la palabra. Ellos son el centro, el ombligo del mundo. Y Dios va a enviar el Mesías, un político, que los va a salvar a ellos y que traerá políticas revolucionarias, me imagino yo. Yo veo un grupo sin sentido en todo lo que dicen estas personas. Yo creo que a ellos les faltó revelación. De hecho, Pablo dice que cuando ellos leían el Antiguo Testamento, lo leían con el velo puesto. No tenían la iluminación de la palabra y no entendieron la palabra. Y por eso de no entender la palabra, que todavía no la entienden, están a oscuras, no han aceptado al Mesías y todavía la salvación no le ha llegado a ellos. Gracias a Dios también hay muchos judíos mesiánicos, judíos que se han convertido al cristianismo, que gracias al Señor estas personas por lo menos han entregado su vida al Señor, y eso ha permitido que dentro del pueblo judío siempre haya un remanente de cristianos, porque de hecho Pablo dice que el pueblo judío fue endurecido en parte porque él también era judío y la mayoría de los apóstoles eran judíos. Pero dentro del pueblo judío, es decir, el grupo cristiano es muy reducido, y todavía tenemos a estas personas esperando un Mesías que es un salvador político, no un salvador del alma espiritual. Supuestamente ellos ya tienen la salvación del alma cuando salieron de Egipto. No entiendo esa metáfora, porque esa fue una liberación terrenal que se hizo de la nación o del pueblo de Israel. Entonces no tiene nada que ver eso con la salvación del espíritu. Pero eso era un tipo también, oigo algo más, eso era un tipo de la salvación que Dios iba a traer al mundo. Por eso digo, todo lo que usted ha escrito en el Antiguo Testamento era simplemente para señalar lo que venía, que era la liberación de el alma. Fíjese, de hecho, cuando ellos entran a Canaán, ellos no entran al cielo, porque en el cielo no se lucha, no se pelea. Canaán es un tipo de los lugares celestiales, donde está la batalla con las huestes de maldad y con los espíritus. Entonces, creo que el pensamiento judío realmente se aleja de cosas muy profundas como la salvación del alma, la regeneración, la redención y demás, y ellos creen en una salvación étnica, es decir, son salvos simplemente porque son parte del pueblo de Israel. Soy salvo porque soy descendiente de Abraham, pero no tiene que ver nada con el asunto de la fe y la creencia y el arrepentimiento. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría que le des like, que compartas. Esto es Apología para Todos. Hicimos este video de una manera breve, tratando de responderle a Jacob en sus temas de filosofía judía. Yo creo que lo que él habla a veces habla muchas cosas interesantes, pero él está muy confundido porque él tiene un concepto judío y no el concepto cristiano, que es el que se necesita para usted entender las verdades de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.